Hermanos, hoy vamos a meditar en Mateo 5:6. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, nosotros conocemos muy bien el reino de los hombres, de los reinos que hay en la tierra. Los reinos de los hombres son visibles, son palpables. En el reino de los hombres conocemos las virtudes de este, pero sobre todo experimentamos sus desgracias. Y precisamente cuando estas desgracias nos alcanzan, solemos clamar a Dios para que cambie nuestro escenario y cambie nuestras circunstancias. Sin embargo, las bienaventuranzas nos enseñan que el reino de Dios no comienza con la mejora de nuestro contexto sociopolítico, con la caída del gobernante de turno, ni con el aumento del status quo o el índice de la felicidad de la población. El reino de Dios comienza en otro lugar mucho más profundo y decisivo. El reino de Dios comienza en el corazón del hombre. Solo entonces el creyente aprende a mirar que el Señor de los hombres, que el Señor conquista a los hombres, cuando su reino se infiltra en lo más íntimo de su miseria, trayendo gozo. Por eso nuestro Señor describe 9 aspectos de la vida en los que su reino avanza silenciosa pero poderosamente en medio del reino de los hombres. Solo entonces el creyente aprende a comprender que el verdadero territorio que Dios conquista no es el de las estructuras visibles, sino el alma humana. El señorío que debe ser rendido ante el Señor es el interior. Cuando el reino de Dios se infiltra en lo más íntimo de nuestra miseria, produce algo que ningún otro sistema puede garantizar, que es gozo verdadero. Por eso nuestro Señor describe estas 9 dimensiones de la vida en la que su reino avanza. Y lo hace como corresponde a un rey. El Señor pronuncia galardones y declara recompensas. Otorga el reconocimiento más alto que algún ser humano jamás pueda aspirar, condensado en una sola palabra: bienaventurado. Eso quiere decir verdaderamente feliz, profundamente pleno, completamente gozosos. Hermanos, ¿quién de nosotros no anhela ser verdaderamente feliz? No es en el fondo por esa búsqueda de la felicidad que hacemos todo lo que hacemos. La gente busca la felicidad por medio de la injusticia. La gente busca la felicidad haciendo maldades, teniendo una vida impía. Cree que la felicidad está en hacer lo que le conviene. La gente cree que la felicidad está en torcer la verdad a su favor. La gente cree que la felicidad la encuentra al distorsionar los principios. Cree que será más feliz cuando nadie le dice qué está bien y qué está mal. La gente cree que será feliz si no hay ningún tipo de autoridad moral que gobierne sus decisiones. Piensa que la plenitud de su vida está en vivir haciendo lo malo, y que si uno reprime lo malo, entonces nunca podrá ser feliz. Ve las reglas como opresoras y la justicia como aburrida e incluso un estorbo para el verdadero gozo. Por esa razón el Señor nos enseña que este gran anhelo del hombre, este gran anhelo de ser verdaderamente felices, no puede encontrarlo en el reino de los hombres a través de la impiedad y la maldad. Porque el único que puede otorgarlo es Jesús bajo sus propias condiciones. Y esta es la 4ª condición, que dice, versículo 6, bienaventurados, ¿quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor levanta el galardón de la felicidad, ese al que todos los hombres sin excepción buscamos, y nos dice que ese premio será otorgado en 4º lugar a los que tienen hambre y sed de justicia. Con esta declaración, Jesús redefine el orden de las aspiraciones humanas,
aquello que el hombre busca, aquella felicidad que el hombre busca como resultado de su impiedad, la maldad o la injusticia, el Rey del reino de los cielos lo concede desde otro punto. Esta declaración rápidamente trae confusión a nuestra mente, porque en el reino de los hombres en el cual nosotros nos movemos, la saciedad, la satisfacción no es posible. Al menos en nuestro mundo, hermanos. Prosperan los que se aprovechan de otros. Prosperan los que negocian con sus principios. Prosperan los que saben torcer las cosas a su favor. El que insiste en ser recto, en ser correcto, en ser justo, pierde oportunidades. El que actúa con integridad, suelen dejarlo atrás, suele perder. El que se niega a participar de la injusticia es desplazado. Al menos en nuestra experiencia, tener hambre y sed de justicia no satisface. Más bien complica las cosas, no trae ventajas, trae conflictos. Ser justos trae conflictos. Pero el reino de los cielos no funciona así. En el reino de los cielos, el que busca con hambre y sed la justicia y la rectitud, estos serán saciados. Y agrega algo que también resulta difícil de entender. Dice, los que tienen hambre y sed de justicia serán felices, serán bienaventurados. O al revés, como está escrito, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo puede asociarse la felicidad con el hambre y con la sed? Con una necesidad insatisfecha. ¿Acaso no sería más lógico decir que el que ya ha satisfecho su justicia no carece de nada y él es verdaderamente feliz? Naturalmente asociamos la felicidad con la satisfacción, con algo que ya se ha cumplido, con ausencia de carencias. Pero pensemos con claridad. El que cree que ya es justo, no busca más justicia. El que se siente suficiente no anhela nada más. El que ya está satisfecho consigo mismo no clama por una rectitud mayor. Y esa aparente plenitud es en realidad un vacío. Porque solo el que reconoce su necesidad puede ser verdaderamente saciado. El hambre y sed de justicia significa vivir con un deseo profundo e insatisfecho por una rectitud que agrada a Dios. Vivir con hambre y sed de justicia significa ver hacia adentro y darnos cuenta que no hay justicia en nosotros y necesitamos encontrarla en algún lugar. No es un simple interés moral o un deseo de que las cosas salgan bien. Es tener una necesidad como el hambre, como la sed, que todavía falta satisfacer. Es mirar hacia adentro y ver lo que somos, en contraste de lo que deberíamos ser, y mirar alrededor y reconocer cuánto este mundo está torcido y cuánto nosotros participamos de esa impiedad. El que tiene hambre y sed de justicia no es el que evita leer la Biblia. El que descuida la palabra lo hace porque no quiere ser confrontado, ni medido por el estándar de Dios. En cambio, el que tiene hambre y sed de justicia se acerca más a la Escritura porque sabe que allí está el alimento que él necesita. En la palabra está la luz que le enseña su pecado y la dirección que ordena su vida. Esa necesidad de justicia hace que lea más y medite más y se examine con mayor sinceridad. El que se siente satisfecho con su propia justicia, en cambio, no tiene una urgencia por escuchar la palabra de Dios. El que tiene hambre y sed de justicia también busca más al Señor. No se conforma con una fe superficial ni con una obediencia parcial. Su anhelo le empuja a acercarse más al Señor y abrir más su corazón y rendir más áreas a Cristo. La conciencia de su falta, de su necesidad, le enseña a permanecer más tiempo en oración, a depender profundamente de su gracia. Pero el que se considera suficiente en su justicia, en su moral, aprende a vivir sin pedir. Esa autosatisfacción
lo adormece y poco a poco deja de buscar al Señor con intensidad. Nuestro Señor también nos dejó un cuadro vivo de esta bienaventuranza en una escena decisiva de su ministerio. Después de haber ayunado 40 días en el desierto, Él tuvo hambre. Fue entonces cuando el tentador se acercó y le ofreció una solución inmediata. Convierte las piedras en pan. Es que era una necesidad real, legítima. Sin embargo, Jesús respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí vemos lo que significa tener hambre y sed de justicia. Cristo sintió hambre física, pero mostró que había en él un hambre mayor, que era hacer la voluntad del Padre y permanecer en perfecta obediencia y someterse a la justicia de Dios antes que a cualquier satisfacción inmediata. Rehusó satisfacer una necesidad legítima por un medio indebido y prefirió la rectitud antes que la satisfacción terrenal. Prefirió ser fiel antes de vivir cómodamente. En el desierto quedó claro que su mayor alimento era la justicia. Pero ¿cuál es esa saciedad que Cristo promete? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Está bien, entendemos, necesitamos justicia. Y ellos serán saciados. ¿Qué significa ser saciado? Ser saciado es la obra misericordiosa de Dios que responde a la profunda necesidad del alma humana, que no es la mejora de su conducta, es la acción real de Dios justificando al pecador, quitando sus pecados y la condena, transformándolo y produciendo en él integridad, el deseo de obedecer. Esta saciedad viene del Mesías, quien por su obra concede su propia justicia y comienza una renovación interior real. Así que al decir que serán saciados, implica primero que su hambre es reconocida. Dios no desprecia el anhelo de justicia, ni considera que cualquiera que lo tenga es exagerado, porque Él ha puesto esa hambre en el corazón y promete responderlo. El clamor por rectitud no cae en el olvido del Señor. En segundo lugar, implica una experiencia acerca de nuestro presente. La saciedad comienza ahora cuando el pecador oye el Evangelio y recibe por fe la justicia de Cristo. Y allí su conciencia es aliviada. Su culpa es removida y comienza en él una obra de renovación. Finalmente, implica una plenitud futura. La justicia que ahora recibe por fe será perfecta y visible cuando Cristo venga en su reino. Y entonces no habrá más pecado que combatir, ni injusticias que lamentar. El que tiene hambre y sed de justicia vive sostenido por esa doble seguridad, la que ya ha recibido hoy y la que un día lo envolverá por completo. Esta promesa también marca una diferencia. Quienes no tienen hambre ni sed de justicia son quienes se sienten satisfechos consigo mismos hoy y no ven necesidad de cambiar nada en su vida. No tienen necesidad de recurrir a nadie. O prefieren silenciar la voz de su conciencia y se privan de este llamado. El que no reconoce su falta de justicia no la busca, y el que no la busca no la recibe. Solo los que tienen hambre acuden al pan de vida. Solo los que tienen sed de rectitud beben del agua que Cristo ofrece. La plenitud del reino pertenece exclusivamente a los que se saben necesitados. Ahora a nosotros. ¿Realmente tenemos hambre y sed de justicia? ¿O simplemente hemos aprendido a convivir con una espiritualidad suficiente? Si nuestra vida puede sostenerse sin un deseo genuino de ser transformados, sin una lucha real contra el pecado, sin un anhelo sincero de agradar a Dios, entonces no somos los que tienen hambre y sed de justicia. Y donde no hay hambre, no hay saciedad.
¿Cuándo fue la última vez que anhelamos ser más santos? ¿Cuándo fue la última vez que anhelamos ser más obedientes que exitosos? ¿Cuándo fue la última vez que oramos al Señor y decirle, quiero obedecerte más, aunque tenga menos? ¿Cuándo fue la última vez que deseamos obedecer más de lo que deseamos tener bienes terrenales? Eso revela si tenemos hambre y sed de justicia. El problema no es la falta de disciplina espiritual. El problema es la falta de apetito espiritual. Hemos aprendido a organizarnos, a continuar con nuestras actividades religiosas, sin una urgencia interior por buscar al Señor, sin una necesidad real. Es como comer cuando no tenemos hambre. Hay que comer, hay que venir el domingo a la iglesia, pero sin ninguna necesidad real, porque no creemos que nada nos falte. Y entonces el Señor no puede darnos nada porque creemos que ya lo tenemos todo. Pero el reino no avanza en corazones satisfechos de sí mismos. La verdadera bienaventuranza, la verdadera felicidad no pertenece a los que creen que están llenos, sino a los que están hambrientos y sedientos. Y esa bienaventuranza también nos conduce a Cristo. Porque si tenemos hambre de justicia es porque Él es nuestra justicia. Él vivió la rectitud que nosotros no vivimos y murió por nuestra injusticia y nos concede justicia como un regalo, declarándonos libres en el juicio del Señor. Nuestra saciedad no nace de un esfuerzo personal, es su obra perfecta. Por eso Jesús nos llama a acercarnos a Él con nuestra hambre, por muy pequeña que sea. Venimos entonces con fe, reconociendo que en nosotros no hay ningún tipo de justicia suficiente y una vida que jamás podrá agradarle y que solo Él puede llenarnos. El que acude a Cristo con hambre sale satisfecho por su gracia. Y así cerramos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque Cristo es suficiente para llenarlos. La saciedad pertenece a quienes reconocen su falta y acuden al Salvador que ya proveyó todo lo necesario para hacernos justos delante de Dios. Amén. El Señor perdona si hemos venido demasiado satisfechos con nuestra vida. Si nos hemos acercado esta noche creyendo que tenemos toda la vida resuelta y que no nos falta nada, o que nos faltan pocos detalles. Perdona, Señor, si nos hemos acercado creyéndonos satisfechos, cuando realmente estamos necesitados de ti, de tu justicia, de tu rectitud, de tu vida completa ante nuestros muchos fracasos, porque no nos damos cuenta que fallamos y que fallamos bastante y fallamos gravemente. Por eso, Señor, te alabamos porque tú nos has llamado hoy, nos has abierto los ojos para que ninguno de nosotros tenga excusa. Ayúdanos a vernos desnudos delante de ti, que nuestra plenitud realmente es una carencia y que nuestra falta de apetito es porque estamos peligrando espiritualmente. Que esta noche podamos clamar a ti para que podamos tener ese deseo de buscarte, un deseo insatisfecho, que solamente será satisfecho si clamamos constantemente y si esperamos el día de tu regreso. Gracias porque en Cristo Jesús has suplido todas nuestras debilidades y nos has perdonado y has tomado nuestros pecados y has pagado por cada uno de ellos. Y aunque no siempre lo valoremos, hoy, Señor, queremos ser conscientes de esa justicia que hemos recibido, para que tu nombre sea glorificado por todos los hombres,
para que todos vean su necesidad de buscarte. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.